Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo 6 del grupo 322 y les vamos a exponer los trastornos asociados a la cadena de transporte de electrones para la materia de bioquímica. Para comenzar, vamos a definir la cadena del transporte de electrones. Esta es una serie de proteínas y moléculas orgánicas que se encuentran en el interior de la membrana de la mitocondria. Los electrones pasan de un miembro de la cadena de transporte al siguiente en una serie de reacciones redox. La energía liberada en estas reacciones se captura como un gradiente L de protones, el cual se utiliza a su vez para formar ATP en un proceso que es llamado quimiosmosis. En conjunto, la cadena de transporte de electrones y la quimiosmosis constituyen a la fosforilación oxidativa. La neuropatía óptica hereditaria de Leber es una enfermedad de herencia materna que se caracteriza por la pérdida subaguda, indolora y bilateral de la visión central, causada por una degradación retiniana. Por lo general comienza en la tercera o cuarta década de vida, pero puede manifestarse desde la infancia hasta la adultez. Esta neuropatía predomina en hombres jóvenes y es causada por mutaciones puntuales del ADN mitocondrial. Se han definido muchas mutaciones del ADN mitocondrial, pero 3 mutaciones comunes son responsables del 90% de los casos. Los árboles genealógicos de esta neuropatía suelen mostrar un patrón de herencia materna típica de los trastornos mitocondriales que incluyen las mutaciones del genoma mitocondrial. Esta es una de las neuropatías ópticas hereditarias más frecuentes y altamente invalidante, cuyo diagnóstico de certeza lo constituyen los estudios moleculares. La encefalomiopatía mitocondrial es considerado un desorden multisistémico neurodegenerativo de muy mal pronóstico por herencia materna, ya que en el gameto masculino la mayor parte de estas mitocondrias se encuentran localizadas en la cola del espermatozoide, por ende no llegan a participar en la fertilización. Este desorden es causado por mutaciones en el DNA mitocondrial, más frecuente cuando hay una sustitución de A por G en el gen ARNT-LEU, teniendo esta mutación una incidencia en el 80-85% de los casos presentados, 16 de cada 100.000 personas. Descrito inicialmente como Shapira en el año de 1975 y posteriormente Pavlakis en 1984. Fue el primero en utilizar el acrónimo MELAS. Pacientes con MELAS desarrollan disfunción cerebral, dilatación de los ventrículos, atrofia cortical, entre otros. La encefalomiopatía mitocondrial es considerada por presentar crisis convulsivas, demencia o ambas. Afecta a órganos como el riñón, el páncreas, hígado, retina y el sistema nervioso central. La epilepsia mioclónica es un trastorno progresivo caracterizado por contracciones musculares no controladas, como lo son sacudidas únicas o repetitivas, abruptas, arrítmicas e involuntarias, que muestra fibras rojas rasgadas, lo que nos indica una proliferación mitocondrial en condiciones especializadas en práctica de biopsia. En el gen de RNA lisina se presenta en un caso por cada 10.000 a 20.000 personas por año. Este trastorno en jóvenes es llamado epilepsia mioclónica juvenil. Ha sido considerado un tipo de epilepsia benigna con muy buena respuesta al tratamiento de FAES, que son los fármacos antiepilépticos. Es denominado también como el síndrome de Petit. Además, hay que resaltar que la historia familiar y los factores genéticos son un papel muy importante en el riesgo de este tipo de epilepsia, sugiriendo así que es un desorden más complejo del desarrollo neural. Neuropatía, ataxia y retinitis pigmentaria, NARP. La NARP es una afección progresiva caracterizada por neuropatía sensitiva, con entumecimiento, hormigueo o dolor en las extremidades, debilidad muscular, ataxia, pérdida de la visión causada por deterioro de la retina, que es la retinitis pigmentaria, deterioro cognitivo, convulsiones, pérdida de la audición y trastornos de la conducción cardíaca. El trastorno puede comenzar en la infancia o en la adultez temprana. La NARP se debe a mutaciones del gen ATP6 en el genoma mitocondrial. Las mutaciones del ATP6 alteran la estructura o la función del adenosin trifosfato, el ATP sintasa, y de este modo
reducen la capacidad de las mitocondrias para producir ATP. Enfermedad de Leigh, encefalopatía necrosante subaguda. La enfermedad de Leigh es un trastorno neurológico grave que generalmente se manifiesta en el primer año de vida. Se caracteriza por trastornos progresivos de la deglución, escasa ganancia de peso, hipotonía, debilidad, ataxia, oftalmoplegia, nistagmo y atrofia óptica, junto con acidosis láctica. Los pacientes fallecen en forma típica en el transcurso de 2 a 3 años, en general debido a la insuficiencia respiratoria. Los estudios de diagnóstico por imágenes muestran lesiones degenerativas en los ganglios basales, el cerebelo y el tronco encefálico. La enfermedad de Leigh es el resultado de mutaciones en uno de los más de 75 genes diferentes del ADN nuclear o el genoma mitocondrial involucrados en la producción de energía de las mitocondrias. Encefalomiopatía neurogastrointestinal mitocondrial. Este es un trastorno muy raro caracterizado por la degeneración de los músculos del tracto gastrointestinal, lo que conduce a una escasa motilidad de este y causa numerosos síntomas gastrointestinales. Además, también se produce debilidad de los músculos oculares, así como la pérdida de la sensibilidad y debilidad de los miembros debido a la degeneración de los nervios periféricos. El inicio es variable, pero ocurre generalmente antes de los 20 años. Esta es causada por mutaciones del gen TYMP, que codifica para la timidina fosforilasa y produce cambios secundarios en el genoma mitocondrial. La herencia es autosómica recesiva, lo que significa que hombres y mujeres se ven afectados por igual. El tratamiento se centra en el manejo de los síntomas. El pronóstico a largo plazo es malo, con una expectativa media de vida a fines de la cuarta década de vida. Yo hablaré sobre el síndrome de Kearns-Sayre y la oftalmoplegia externa progresiva crónica, o EPC. Estos trastornos se caracterizan por oftalmoplegia, que consiste en la dificultad para realizar movimientos oculares horizontales, la ptosis, que es el exceso de piel en el párpado superior, retinitis pigmentaria atípica, que es la pérdida de la visión nocturna y la visión lateral, la miopatía de fibras rojas rasgadas, la ataxia, que es la falta de coordinación en la realización de movimientos voluntarios, sordera y miocardiopatía, que suelen aparecer antes de los 20 años de edad. El síndrome de Kearns-Sayre es causado por una grande lesión contigua. Es un tipo de mutación que implica la pérdida de uno o más nucleótidos en un segmento de ADN, desde un solo nucleótido hasta una parte completa de un cromosoma en el mtDNA, que determina la pérdida de genes importantes para la formación de proteínas mitocondriales y la fosforilación oxidativa. La enfermedad progresa lentamente durante décadas, desarrollando nuevos síntomas que van acompañados de un empeoramiento lento de los síntomas previos. La OEPC puede ser el resultado de mutaciones en uno o varios genes nucleares diferentes que son críticos para la producción y el mantenimiento del mtDNA, que conducen a la deleción de grandes segmentos de mtDNA en las células musculares. Las causas menos comunes implican mutaciones puntiformes en los genes del mtDNA que proporcionan instrucciones para crear moléculas llamadas RNA de transferencia. Para concluir, podemos definir a la cadena de transporte de electrones como un conjunto de proteínas y moléculas orgánicas incrustadas en la membrana, la mayoría de las cuales se organizan en 4 grandes complejos nombrados del 1 al 4. Los defectos que involucran enzimas utilizadas en este proceso alteran la respiración celular, lo que disminuye el cociente entre ATP y ADP. Las mitocondrias tienen su propio ADN que procede de la madre. Sin embargo, el ADN mitocondrial comparte la responsabilidad con el ADN nuclear en la función mitocondrial. En consecuencia de esto, tanto las mutaciones mitocondriales como las nucleares pueden causar trastornos mitocondriales.
Lo último que tenemos para presentar son nuestras referencias y no nos queda más que agradecerles por su atención.